Sí, esta mañana vamos a estar en Hebreos 13, los primeros 4 versículos, y el tema es el amor fraternal, el amor fraternal. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor una vez más, antes de empezar. Gracias, Señor, por este tiempo que podamos estar reunidos aquí. Y también de esta forma, con libertad. Sabemos que hay muchos creyentes en el mundo que no tienen esta libertad y muchas veces la tomamos por sentado. Y aún te despreciamos, Señor, muchas veces por nuestras prioridades, por nuestras murmuraciones, nuestras quejas, Señor, de la vida que tú nos has dado. Y tú nos has dado todo, aún la canción que acabamos de cantar, de tu amor, Señor, maravilloso es tu amor. Y ayúdanos, Señor, a entender que el amor fraternal que tenemos entre nosotros se fundamenta en el amor infinito que tú has derramado sobre nosotros. Y te pido, Señor, que esta mañana puede ser un recordatorio de ese amor y de cómo tú nos has llamado a vivir en ese amor aquí en la tierra. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Esta mañana, como dije, estamos en los primeros 4 versículos de Hebreos 13 y podemos recordar el contexto de estos versículos. La carta fue escrita para manifestar que Cristo es mejor que todo. Él es Dios mismo. Él es el creador y sustentador de todo. Él es el que ha cumplido todo lo del primer pacto en cuanto a su vida, su obra, su sacrificio, de los ritos y de llegar a ser el sumo sacerdote para siempre, para nosotros. Y esta carta en Hebreos fue escrita también para advertir a los que profesaban a Cristo a no volver al templo y el culto anterior, porque ya habían pasado de vigencia. De hecho, si alguien volviera atrás, estaría rechazando a Yahweh Dios y la única fuente de salvación eterna. Así que después de exponer muchas verdades doctrinales mezcladas con advertencias fuertes en esta carta, en el capítulo 12 lo que hemos visto ahí es que el autor enseña de la disciplina de Dios y que deberían cuidarse de rechazarle a Dios en lo que Él les había amonestado. Y con eso llegamos a Hebreos capítulo 13. Y este capítulo es de varias exhortaciones prácticas de la vida. Y vamos a leer solo los primeros 7 versículos esta mañana, o 8 versículos, perdón. Y para el contexto de los versículos que veremos esta mañana. Hebreos 13 y versículo 1, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios: permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin deshonra, porque los inmorales y los adúlteros los juzgará Dios.
Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acuérdense de sus guías, que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hasta ahí en la lectura de la palabra. Cuando llegan a los 80 años, por ejemplo, de edad, y están ya en el lecho de morir, mirando atrás, recordando su vida, ¿qué es lo que van a recordar diciendo eso fue algo de propósito, de provecho, fue bueno? Y en sí podemos decir, si recuerdan, si pueden hacer ese recordatorio y hacen tienen buenas memorias de cómo has gastado tu vida. Cuando estamos delante de Dios, Él va a decir, bien hecho, siervo fiel, o no va a decir eso. Y son las mismas cosas. Si tenemos buenas memorias que hemos gastado o aún desgastado nuestra vida por Él, y como dice este pasaje, en el amor fraternal, vamos a tener buenas memorias. Vamos a decir, he gastado mi vida de forma buena y correcta. Por lo contrario, si malgastas su vida con propósitos egoístas, siempre quejando, siempre buscando lo que es para mí, al llegar a esa edad, y ya está a punto de morir, vas a arrepentirte. Y aún los no creyentes que llegan a esa edad, malgastando su vida por propósitos, para esos propósitos egoístas, lleguen entendiendo, he desperdiciado mi vida por completo. Y la pregunta para cada uno de nosotros es, al llegar a ese momento de la vida, para pasar a la eternidad, ¿qué deben estar haciendo hoy día? ¿Para qué? En ese momento dices, gracias Dios por la vida que tú me has dado. Yo sé que no era perfecto, pero que sí usé mi vida, desgasté mi vida, ¿no? Para el bien el propósito, el bien que tú me habías dado. Y eso es lo que vamos a estar hablando esta mañana. Jesucristo, cuando vino a la tierra, no desperdició su vida. Aunque desde el inicio de su ministerio fue tentado, ¿no?, a tomar otro camino, ¿no?, un camino egoísta, ¿no?, con las tentaciones en el desierto. Él no optó por ese camino. Más bien, Él optó por el camino que Dios había puesto delante de Él. Un camino bastante difícil. En sí es un camino más difícil que cualquier camino de uno de nosotros. Y que cualquier camino de cualquier persona que jamás ha vivido. Y eso fue el camino de primero amar a Dios y luego vivir con este amor fraternal. Los primeros versículos vamos a estar hablando del amor fraternal en la hospitalidad, como tienen el bosquejo, el amor fraternal para con los maltratados y el amor fraternal en la pureza matrimonial.
Los primeros dos versículos, Hebreos 13, versículos 1 y 2. Permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Qué es el amor fraternal? Bueno, ¿cómo se caracteriza tal amor? Bueno, ¿qué es? Podemos hacer la pregunta, ¿qué es fraternal? Bueno, fraternal en sí, ¿no? Tiene que ver con entre hermanos, ¿no? Entre los que tienen algo en común, que están en grupo, pero mayormente entre hermanos. Y obviamente este versículo está dirigiendo nuestra atención a cómo amamos a los hermanos en Cristo. ¿Cómo amamos a los hermanos en Cristo? Y saben, casi siempre nuestro enfoque es cómo los hermanos me están amando a mí. ¿Ok? Llegamos a casa después del culto y decimos, ese hermano no me saludó. Ese hermano no hizo eso conforme a mi gusto. Lo que sea. Aquí el enfoque es nuestro amor hacia los hermanos, no es al revés. Y si comenzamos con esa pregunta primero, ¿cómo fue mi amor demostrada, manifestada hacia mis hermanos hoy día? Estaríamos mucho mejor. El amor, este amor tiene que ver con los que participamos en la familia de Dios y obviamente es muy fácil en un sentido amar a hermanos de otras iglesias o tal vez de otros países aún, ¿no ve? Porque no convivimos con ellos. Pero ¿qué es el amor? El amor es el interés real y desinteresado para el bien de otra persona. El amor no solo se detiene en ese interés, más bien el amor verdadero actúa participando con la otra persona para su bien, ¿no? Conforme a mis posibilidades, voy a participar para el bien del otro, ¿no? Y eso es el amor. Y obviamente ustedes saben de varios pasajes que hablan del amor. Filipenses 2 vincula el amor y la humildad. 1 Corintios 13 dice que el amor es paciente, es bondadoso, no es arrogante, soporta al otro. Y realmente eso es una parte que no entendemos bien. Cuando comenzamos, tenemos que soportar algo, ya nos quejamos. ¿Ve? La paciencia y el soportar algo, por definición, tiene que ver con algo que es desagradable. Y hay una razón por la cual Dios usa estas palabras aquí. Entonces, esas son características del amor. Entonces, el amor no tiene que ver con un sentimiento, ¿no?, agradable. Tiene que ver con acciones prácticas. La paciencia es una acción práctica. El soportar a otro sin quejarse es una acción práctica. El perdón es una acción práctica. Entonces, tenemos que dice el versículo, permanezca el amor fraternal. Y entonces, conforme a esa definición general de amor fraternal, ¿no?, entre hermanos, estas acciones prácticas, podemos hacernos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo es el amor fraternal en nuestra iglesia? ¿Cómo es el amor fraternal en nuestra iglesia? Y con eso no estoy diciendo con los que me caen bien, con los que no me caen bien. Eso más bien es la mejor prueba para nosotros. ¿Cómo es el amor?
Y eso podemos hacer, ¿no? Hay interés real en la situación, en la vida del hermano. Sabemos cómo están nuestros hermanos. Y obviamente puede haber, ¿cómo decir? No tenemos tiempo ilimitado, pero debemos estar conociendo, ¿no? Las situaciones, y esta iglesia es pequeña. Entonces, debemos tener una buena comprensión, ¿no? De la vida uno del otro, de cómo estamos. Participamos con los hermanos en sus vidas y sus dificultades, y a veces solo es para decir, estamos orando por ti, ¿no? Hay acciones bien sencillas. Viviendo aquí realmente me ha sorprendido algunas acciones que yo consideraba no mucho de mi parte, que han tenido un impacto grande con otras personas. Y eso, la razón por eso es porque no hay mucho interés uno en otro, en la cultura en general. Y así la pregunta, ¿no? Es, ¿cuáles acciones prácticas? Y no tiene que ser vender tu casa y darle todo el dinero. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas, y va a hablar obviamente de la hospitalidad aquí. Entre nosotros. ¿Tú tienes paciencia o impaciencia, ¿no? Con los pecados? ¿Te molestas con tus hermanos muy rápidamente? ¿Guardas amargura o perdonas? Siempre vas a sacar lo de atrás, lo de ayer, para echar a su cara. Esas son las preguntas que muestran cómo estamos en el amor. O podemos dejar atrás lo que está atrás, darle lugar al hermano que crezca en el Señor. Y no solo darle lugar, no espacio por decir, más bien ayudarle. Eso es lo que necesitamos estar pensando entre nosotros. Y aquí, ¿qué dice la primera palabra? En mi versión, por lo menos, dice permanezca el amor fraternal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir continúe. Es decir, ya, hoy he demostrado amor, así que ya he hecho lo que me es debido. No. Es mañana, pasado mañana, a un mes, 2 meses, al año. No hay tiempo límite aquí. Es algo permanente, es un mandato que no vence. No podemos cansarnos de manifestar el amor fraternal en la iglesia. Y a veces, ya basta, decimos, ¿no? Ya basta con ese hermano. Ya me ha tratado suficientemente mal, ¿no? Por este tiempo. Ya no más. Y obviamente en este contexto mismo, podemos decir que el amor obviamente, se manifiesta más que todo entre la congregación, la iglesia local. Pero obviamente en este contexto no solo está hablando de el amor entre nosotros. Y vamos a pensar en su contexto y luego aplicarlo más a nuestro contexto. En versículo 2, Hebreos 13, 2, dice, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.
En el contexto de la iglesia primitiva había visitas, ¿no?, de pastores cristianos de otros lados. Y creo que podemos deducir, ¿no?, de esta misma carta, que estos creyentes, ¿cuántos recursos económicos tenían? ¿Eran personas de muchos recursos económicos? No. ¿Qué dice? No vamos, bueno, solo voy a citar un versículo. Hebreos 10:34 dice que ellos aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Ellos aceptaron con gozo, el despojo de sus bienes por él, no por ser perseguido por Cristo. Y creo que muchos de estos hermanos no tenían muchos recursos económicos. Pero, ¿qué es lo que hicieron? Practicaron la hospitalidad. Ellos usaban sus recursos económicos en pro del reino de Dios, para los hermanos, y aun los que los visitaban. En ese contexto, obviamente, cuando dice, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, obviamente está haciendo referencia a diferentes historias del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham, Lot, Gedeón y otros que hospedaron ángeles. En esas ocasiones, esas personas sabían, la pregunta es, ¿esas personas sabían que estaban hospedando ángeles? Al inicio, no. Después de un tiempo, muchos de ellos sí entendieron que sí, pero al inicio no. Ellos manifestaban esa hospitalidad con extranjeros. Hoy día los ángeles están activos en la tierra. Bueno, dice en Hebreos 1:14, no son todos ellos, está hablando de los ángeles, espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Estaban activos en ese tiempo y yo creo que sí, siguen activos hoy día. Así que el versículo está diciendo, lo último, ¿no?, lo máximo que puedes hacer es hospedar a un ángel. No creo. Solo está usando de ejemplo eso. Porque muchas veces, si supiéramos que fuera ángel, ya nos animaríamos, ¿no ve? Pero el asunto es, ¿qué es el amor fraternal para con los hermanos? Eso es lo que dice el primer versículo. Continúe, permanezca el amor fraternal. Así que solo luego usa el ejemplo. Entonces el mandato es la hospitalidad local y también con los creyentes de otras iglesias de otras partes. Y en ese entonces también ellos se invitaban unos a otros a sus casas para compartir una comida y para pasar la noche. Sus cultos semanales muchas veces se hacían en casas. Y había varias otras maneras para hospedar, para manifestar hospitalidad. Quiero contar algo de mi experiencia cuando yo era niño. Cuando yo era niño, mis padres vivían este versículo, de verdad. Aunque nosotros no teníamos muchos recursos económicos, yo no sabía eso en ese entonces, que éramos de los pobres ahí. Con mucha frecuencia hospedamos personas o familias, tanto por una comida como por la noche. Las visitas, ¿no? Las personas que nos visitaban dormirían en el dormitorio de mis padres y mis padres irían a otro dormitorio de uno de nosotros. Y varios de nosotros nos echaríamos en el salón, donde sea, en la casa, para poder darles ese espacio. Tuvimos por unos, casi un año entero,
dos chicas de unos 15, 16 años que vivían con nosotros porque tenían necesidades especiales. Eran de otra comunidad y iban a asistir a nuestro colegio en nuestro pueblo porque tenían mejores posibilidades para ellos con sus necesidades especiales. Y mis padres las hospedaban por casi un año escolar. No eran creyentes tampoco. Ni sé cómo mis padres se enteraron de sus situaciones. Mis padres eran también padres de niños adoptivos, ¿no? Niños que vivían o tenían hogares o padres que no los cuidaban. Y varias situaciones de niños de bebés hasta 15, 16 años teníamos en nuestra casa. Y eso fue una muestra, ¿no?, delante de mí de esta hospitalidad. Y esta es la clase de hospitalidad que el autor está animando a los cristianos, ¿no?, que practican. Obviamente hay que tomar en cuenta que no todos tenemos los mismos dones ni capacidades para participar de la misma, pero conforme a nuestros dones, conforme a nuestras posibilidades, estamos llamados todos a mostrar hospitalidad. Dice el comentarista Ceballos, el amor cristiano es entendido en términos de acciones concretas y operativas, como la hospitalidad y la ayuda a los que sufren. Los lectores de Hebreos probablemente estaban desvirtuando esta comprensión y práctica. Y en nuestro tiempo, la comprensión y la práctica del amor están muy desvirtuadas, no solamente en el mundo, sino también en la iglesia. Para muchos creyentes, el amor se reduce a una fría expresión nominal. Es decir, saben lo que es el amor, pero no lo viven. Condiciones como la pobreza, el sufrimiento, el dolor y el desamparo son vistos por los hermanos con la más fría indiferencia, aún dentro de la iglesia. Por el contrario, actitudes como el resentimiento, la enemistad, la envidia, el orgullo y el egoísmo permanecen en la iglesia. Él continúa diciendo, necesitamos buscar del Espíritu las aplicaciones modernas del amor fraternal. Puede ser algo tan sencillo como llevar una comida a una familia que sufre enfermedad o que ha perdido un ser querido. Puede incluir el proveer alimentos o ropa a hermanos necesitados. Puede ser un esfuerzo de toda la iglesia, ¿no?, como una bolsa de trabajo o programas para alcohólicos, lo que sea, ¿no?, mujeres abandonadas, estudiantes que necesitan. La esencia del amor es descubrir, y eso es la parte importante, la esencia del amor es descubrir las necesidades de otros y tomar acciones para satisfacerlas. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿estamos creciendo en eso? Y obviamente voy a decir que el ministerio y el involucramiento con los niños de entrada es una manifestación práctica de esto. Es una manifestación práctica de eso. Y es algo que anima. Quiero volver a la pregunta que hice cuando comenzamos. Cuando llegas a los 80 años, cuando llegamos a los 80 años y estamos ahí para morir, ¿vamos a arrepentirnos por habernos involucrado con los niños de entrada? No. ¿Por qué no? Porque estamos viviendo amor fraternal. ¿No? Junto con la iglesia estamos manifestando ese amor.
Dice en Romanos 12, 6 en adelante, Romanos 12, 6 en adelante, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, en enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad, da. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y hay muchas maneras que podemos ir practicando la hospitalidad, obviamente para con los de afuera, pero también con los de adentro. Orando, ¿no? Tal vez tomando un tiempo para un café, invitando, ¿no? Dándole algo de lo que necesita. Y eso es el amor fraternal. El punto 2, el amor fraternal para con los maltratados. Dice el versículo 3, acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos. Y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Estos presos eran presos por haber hecho una maldad, un crimen como homicidio, robo o algo. No. Aquí en este contexto está hablando de los presos por causa del Evangelio. ¿Ya? Está hablando de los que estuvieron presos por esa razón. Y los maltratados, ¿no? Habla de eso en capítulo 10 también, del maltrato que ellos habían experimentado. Ellos estaban siendo perseguidos por su fe y por toda la dificultad que experimentaban, eran tentados a renunciar a la fe en Cristo. Ellos necesitaban el ánimo de sus hermanos para mantenerse firme en el Evangelio. ¿Cuándo es que uno necesita aún más ayuda y ánimo de sus hermanos en Cristo? Es cuando uno está sufriendo, cuando está pasando necesidad. Dice Kistemaker, los presos dependían de sus parientes y amigos para abastecerse de comida, ropa y para cubrir otras necesidades. Las numerosas referencias de las experiencias de Pablo como preso revelan que sus amigos venían a atender sus necesidades. Era necesario entonces que se recordara a los presos de otro modo pasarían hambre, sed, frío y soledad. Así que ellos dependían, ¿no? Tenían una dependencia de los creyentes para abastecer sus necesidades en ese entonces. Eso fue el contexto de eso. Y el autor aquí está llamando a los destinatarios y nosotros también, a que nosotros debemos prestar atención a los que están sufriendo, los que están maltratados y especialmente a causa del Evangelio. A través de la historia de la Iglesia, muchas veces los cristianos han sido blanco de este ataque. Los gobiernos y personas de otras religiones que querían acabar con los cristianos han usado de varias estrategias económicas
y siguen usando de esas estrategias económicas hoy día. Por ejemplo, es denegarles ocupar un puesto político. Si tú eres cristiano y valoras, por ejemplo, la vida, el matrimonio, ¿no? Que Dios ha creado el hombre y la mujer, cada género y varias cosas, ya no vas a poder ocupar un puesto político. Restringir sus posibilidades para educación. Los musulmanes han usado esta estrategia contra los cristianos por siglos. Y hoy día ya los secularistas están usando esta estrategia contra los cristianos también, ¿no? Si quieren una educación superior, ¿qué tiene que hacer? Decir, bueno, puede ser que un hombre puede cambiarse en mujer y el matrimonio no es tan importante y cada uno según sus deseos, ¿no? Es negar que Dios es Señor de todo. Y hay muchas maneras de negar las posibilidades económicas que hacen los incrédulos para con los cristianos. Y en ese entonces, obviamente, ellos hasta quitarles sus bienes. Y eso también está pasando hoy en día. En varias partes del mundo, eso. Muchos países están sufriendo la persecución abierta hacia los que son cristianos. Los países comunistas, hay países en África y a veces como puede ser aquí, es mucho más sutil. En Norteamérica, por ejemplo, es la cultura, no sé si ustedes entienden, la cultura de la cancelación. Es decir, si tu opinión no tiene el apoyo de los élites, no te darán voz. ¿Cómo es que vas a ser cancelado en YouTube, por ejemplo, o en X ahorita? Es por opinar de varias cosas que no es según lo que los dueños de eso dicen que está bien. Hay mucha discriminación hoy en día en la universidad, ¿no? Tanto docentes como estudiantes, por no afirmar la libertad sexual y la ideología de género. Entonces, y es ser silenciado cuando uno proclama el Evangelio. Y todo está pasando en el mundo actual, de mayor o menor manera. Muchos cristianos verdaderos están siendo maltratados, ¿no? A causa del Evangelio. Y eso es lo que este versículo está diciendo, que nosotros debemos meternos para participar con esos creyentes, para ayudarles y animarles en su dificultad. Y el versículo Hebreos 13:3 otra vez dice, al último, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Todos nosotros participamos en el cuerpo de Cristo, formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y qué hacemos cuando una parte está doliendo? Es participar, ¿no? Dale una atención especial para con esa parte. Nosotros, cuando una parte está sufriendo, todos nosotros debemos participar con él. Pasando al último punto, el amor fraternal en la pureza matrimonial. Dice el versículo 4, Hebreos 13:4, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, porque los inmorales y los adúlteros los juzgará Dios. Al iniciar este mensaje dije que este capítulo contiene varios mandatos prácticos que se basan en toda la doctrina que se ha estado exponiendo desde el primer capítulo. Y esto también está incluido en eso. ¿Qué tiene en común
esta variedad de mandatos tiene que ver con las exhortaciones prácticas en la vida comunitaria. Y también, el matrimonio afecta nuestra vida en la iglesia. Y la respuesta es sí. La vida matrimonial de cada pareja no se queda en casa. Afecta aquí, afecta en el mundo, afecta a todo. Para comenzar pensando en esto, este versículo solo está dirigido a los casados. No. Dice el versículo a los inmorales y a los adúlteros. Y estas son dos palabras. Uno es más general que el otro. Uno dice inmoral, que es una palabra más general. Y obviamente adúltero tiene que ver con algo dentro del matrimonio. Este versículo está dirigido a todos los cristianos sin excepción. Todos, incluyendo los niños, adolescentes y jóvenes, pueden honrar al matrimonio, por ejemplo, por evitar chistes groseros, la pornografía y otros pecados sensuales. Y obviamente en el ambiente en el cual vivimos, estamos saturados, ¿no?, con lo sensual. Y eso es una maldad delante de Dios. Los jóvenes no casados también pueden honrar al matrimonio por no participar en la fornicación, ¿no?, con chicas solteras o mujeres casadas. Los casados también pueden honrar a su matrimonio por su fidelidad a su pareja. Todos participamos, esto es para todos. El honrar el matrimonio en la iglesia y la comunidad, ¿no?, para los jóvenes y solteras también es honrar a otras personas como las parejas futuras de otros, ¿no?, como las parejas futuras de otros. Porque la mayoría de la gente se va a casar y así que este mandato es para todos. ¿Qué es una lucha en nuestra cultura y en todo el mundo actual? Es la pornografía. Estuve leyendo algo de un artículo de la página web Volvamos al Evangelio y dice, casi 70% de los hombres que asisten a la iglesia y más de 50% de los pastores admiten consumir pornografía. El 40% de las mujeres cristianas consumen pornografía con cierta regularidad. Casi 40% de los jóvenes cristianos, ¿no?, de entre 18 y 30 años la ven a diario, ¿no? Eso es una cifra general. Detrás de esta cifra hay una vida, hay un matrimonio, una familia, una conciencia afectada. Y lo más alarmante es que muchos de los que luchan con este pecado lo hacen en la soledad, sin rendición de cuentas y sin ayuda. La pornografía también distorsiona la imagen de Dios, degrada la dignidad humana y convierte a personas hechas a la imagen de Dios en objetos de consumo. En lugar de amor sacrificial, ¿no? Estos versículos están hablando de ¿qué? El amor fraternal. En lugar de amor sacrificial, la pornografía enseña egoísmo sexual. En lugar de pureza, promueve el deseo desordenado. Los matrimonios, ¿no?, inician una trayectoria donde la imagen de Cristo y la iglesia se distorsiona ante un mundo necesitado de la verdad.
Entonces, si nosotros también participamos en eso, es distorsionar todo delante del mundo. Y es una lucha real y es algo que sí necesitamos luchar juntos. El problema de la pornografía, continúa diciendo este artículo, en la iglesia es profundo, pero no es el final de la historia. Hay esperanza para el que confiese. Hay poder en el Evangelio y hay restauración para la iglesia si volvemos al Señor con todo el corazón. En Cristo hay perdón y restauración. La pornografía es solo una manera para deshonrar el matrimonio. Obviamente hay muchas otras maneras, ¿no? La fornicación, el adulterio, el coquetear con otras mujeres o hombres. Y a veces es muy fácil hacer eso. Porque no solo tiene que hacerlo en persona, ya pueden hacerlo en la privacidad, por decir, de tu celular. Pensando que es privado, ¿no ve? No es tan privado como pensamos. Pero también, ¿no? Este versículo está hablando de el divorcio, la cohabitación sin casarse, la homosexualidad y el lesbianismo, la pedofilia y muchas otras perversiones sexuales. Entonces, ¿qué dice el versículo? Dice que sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra. El honrar el matrimonio y el lecho matrimonial habla de llevar una vida de pureza en este área de la vida que es tan central a nuestra relación con Dios, con otras personas y para nuestro bienestar espiritual. Como hemos dicho, cuando amamos de verdad a otras personas, comenzando con los que están dentro de nuestra casa, ¿quiénes son los beneficiarios? Cuando tenemos amor fraternal, obviamente hospedando, como dice el primer versículo, para con los que están siendo maltratados, y aquí en el matrimonio, ¿quiénes son los que benefician? Todos. Cuando yo manifiesto, practico ese amor, yo beneficio también de eso. Todos somos beneficiarios de eso. No solo los objetos, ¿no? de mi amor, las personas, digo, sino también yo también. Pero ¿quién es el primer afectado ¿no? Si yo honro mi matrimonio o si deshonro? ¿Quién es el primer afectado? ¿Qué dice el mismo versículo? Dice, porque los inmorales y los adúlteros los juzgará Dios. ¿No? Nuestra relación con Dios es lo primero que es afectado. Él es el juez de todos. Cuando dos personas se casan, ¿qué es lo que hacen delante de Dios? Sus votos matrimoniales. Y luego, al pasar los años, decimos, ya, mi cónyuge no está cumpliendo, entonces yo tampoco lo voy a cumplir. Y condicionamos nuestro cumplimiento, por decir, por el cumplimiento de nuestro cónyuge. Nosotros cuando juramos, y yo siempre digo, y obviamente es algo que yo también tengo que meditar, nuestros votos de matrimonio, o los votos correctos, no contiene hasta que mi cónyuge no me corresponde el amor, hasta que no me trata bien, hasta que, ¿no? Eso es lo que como muchas veces practicamos. Pero la Biblia ni los votos matrimoniales dicen eso. ¿Y qué es lo que pasa cuando el hecho matrimonial se deshonra? Dios mismo es deshonrado.
Bueno, en la Biblia hay varias historias de eso. David obviamente es el uno que sufrió las consecuencias de deshonrar, ¿no?, lo que Dios, el lecho matrimonial. Y la pregunta aquí dice, ¿por qué a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios? Y la pregunta es, ¿está hablando de cristianos o no cristianos? Creo que podemos aplicar a los dos. Como dije, David en la Biblia, sí, experimentó el perdón de Dios. Pero la Biblia también es muy clara en su caso de las muchas consecuencias que él, su familia y todo Israel, no todos ellos sufrieron a causa de su pecado. Y resultando obviamente en la profanación del nombre de Dios. Pero aún sufriendo esas consecuencias terrenales, había perdón y restauración delante de Dios. Y aún así, él fue llamado el hombre, ¿no?, conforme al corazón de Dios. Y eso es el Evangelio, ¿no?, que Dios, en él hay perdón. Luego, también, para los no cristianos, obviamente para el cristiano es el arrepentimiento. Eso es lo que manifiesta un corazón genuino que conoce a Dios. Es el arrepentimiento y también es la lucha contra este pecado. Pero ¿qué tal de un no cristiano que no se arrepiente, continúa en esa vida inmoral? La Biblia es clara, que sufrirán el castigo eterno. 1 Corintios dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ellos no van a heredar el reino de Dios. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Y estos eran algunos de ustedes. Es decir, el Evangelio había hecho su obra en ellos, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Los que continúan con ese pecado sufrirán las consecuencias eternas. Pero los que son lavados por Jesucristo experimentan el perdón y la restauración de Jesucristo. Y otra vez voy a hacer la pregunta, ¿qué tiene que ver este versículo con los anteriores? ¿Hay una relación entre el amor fraternal y el mantener puro en matrimonio? Sí hay. Primero, el amor fraternal es tratar a cada persona conforme a la relación que tengo con esa persona. Es decir, hay que empezar, el amor fraternal empieza ¿dónde? En mi propia casa. Empieza con mi propia esposa, con el cónyuge. Eso es donde tiene que empezar. ¿No? Después de tener esa relación con Dios, es en mi casa. Si no tengo amor para con mi cónyuge, ¿cómo voy a demostrar amor hacia los de la iglesia? Muchas veces somos bien hábiles en disimular la verdad en nuestras vidas, pero tarde o temprano saldrá la verdad de lo que está pasando en nuestros corazones, lo que está pasando en nuestras casas. La realidad de mi relación conyugal repercutirá para el bien o para el mal de la iglesia. Kistemaker dice, de la segunda parte del sumario de la ley, ¿no?, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el escritor pasa al mandamiento, no cometerás adulterio.
Se desplaza, además, del ámbito social al círculo privado del esposo y la esposa. El amor hacia el prójimo, quien quiera que sea, fluye más eficazmente de un hogar en el cual el esposo y la esposa trabajan juntos en el amor mutuo. Cuando el matrimonio es honrado en el hogar, el amor fluye hacia la sociedad en numerosas formas. Por esta razón, el escritor enfatiza la necesidad de mantener la santidad en la vida matrimonial. Y sigue el Kistemaker diciendo, en un mundo saturado por el sexo, el cristiano que vive según el mandamiento no cometerás adulterio, parecería no tener contacto con la realidad. No es así. Cuando Dios creó a la mujer y al hombre, estableció reglas para las relaciones matrimoniales. Y estas reglas no han perdido su validez. Dios quiere que su pueblo haga conocer sus mandamientos en la sociedad, en lo que Él los ha puesto. Los apóstoles se enfrentaban a un mundo sexualmente pervertido cuando comenzaron a predicar el evangelio de la salvación. No debemos pensar que nuestro mundo es el peor que jamás ha habido en este área. El mundo en el cual ellos predicaron el pueblo o el evangelio era bien perverso. Nosotros hemos vivido en la selva de Venezuela y algunas tribus ahí. Es terrible lo que pasa ahí en este área. Ellos fielmente predicaron y enseñaron las reglas de una vida sana. Esa es una de las razones por la que leemos tanto acerca del matrimonio en el Nuevo Testamento, ya que la palabra de Dios transformó la sociedad del primer siglo. Lo hará de nuevo en nuestra época. Y a veces puede parecer que no está ocurriendo muy rápido. Y muchas veces tarda, sí. Pero ¿cómo es que crecemos en eso? Es diariamente. Es pensar en lo que hice mal hoy, ayer, llevar eso delante de Dios y pedirle la ayuda para tomar tener otra actitud, tomar otra acción para con mis hermanos, para con mi cónyuge, para con otras personas. A veces sí, es muy lento, pero Dios está obrando. Y Dios está obrando aquí, en nosotros, en nuestros matrimonios, nuestras familias, y estamos creciendo juntos. Así que la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos seguir creciendo en el amor fraternal? En la hospitalidad uno con otro, sea en nuestras casas, sea por un mensaje, sea por tomar un café. Es interesarnos en las vidas del otro. Si yo te diría, ¿te estás interesando, no? ¿Estás tomando acciones prácticas en las vidas de otros? ¿Qué dirías? Y la otra pregunta de eso, si tú dirías sí, la otra persona diría lo mismo. A veces es sí, a veces es no. Muchas veces solo medimos las cosas de nuestra propia perspectiva. Pero necesitamos realmente este amor fraternal se vive, ¿no? Ayudando al hermano en su necesidad. Nos preocupa el estado de nuestro hermano. Estamos siendo celosos de mantener la pureza. La transformación del evangelio produce esta clase de amor práctico en nuestras vidas diarias. Recordemos la verdad principal, la hospitalidad, el ayudar a los maltratados,
a los maltratados y la pureza matrimonial. Son manifestaciones prácticas del amor fraternal. Así que para aterrizar el avión, por decir, eso es la pregunta. Aquí hay manifestaciones prácticas del amor fraternal. Y la pregunta es, ¿estamos creciendo en esto? Leemos para terminar los versículos que hemos estudiado esta mañana. Hebreos 13, 1-4. Dice así la palabra de Dios. Permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos. Y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin deshonra, porque los inmorales y los adúlteros los juzgará Dios. Y solo un versículo más. Versículos 5 y 8. Si el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo te ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Y Señor, sabemos que necesitamos crecer mucho en eso. Pero también sabemos que tú has estado obrando en nosotros. Hemos crecido. Si miramos atrás, sí, hay un avance. Pero nos quedamos lejos de la meta, Señor. Y te pido por la iglesia, te pido por los hermanos, por cada uno de nosotros, que podamos ir creciendo en manifestar este amor fraternal. Entendemos, Señor, que al final pasaremos a estar contigo por toda la eternidad. Y las palabras que queremos escuchar son, bien hecho, siervo fiel. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo. Ayúdanos a gastar nuestra vida en este amor fraternal para con los hermanos, para con otras personas. Y gracias, Señor, por las manifestaciones prácticas, los pasos que estamos tomando como iglesia, por ejemplo, con los niños de Andrada, también en conocer las situaciones de los hermanos, pero a la vez seguimos necesitando crecer mucho más en esto, Señor. Y para que sea muy obvio uno al otro el amor fraternal en nuestra iglesia. Gracias, Señor. Tu paciencia, gracias por tu amor con nosotros y gracias por tu poder que está obrando en nosotros. En tu nombre, amén. Amén.